Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Cómo les va, amigos? Nuevamente en Medicina y Salud. Hoy desde nuestro programa, en el cual ustedes saben siempre tratamos de pasarles cosas de interés inherentes a todo lo que es sistema cardiovascular, tratamiento y específicamente tratamiento endovascular. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que probablemente nos preocupa a todos y más a aquellos que estamos en la etapa activa de la vida, que es el infarto agudo de miocardio. Ustedes saben que es una patología que, si bien cada vez está siendo más frecuente en las décadas de la vida más jóvenes, o sea, ya tenemos pacientes desde la tercera década de la vida en adelante con padecimientos de infarto, y por unos muchos años fue una patología casi estricta del hombre. Hoy la mujer, y cada vez más jóvenes, estamos teniendo con mayor frecuencia el tratamiento de pacientes con infarto agudo de miocardio. Hoy nos visita Medicina y Salud el doctor José Gabay. El doctor Gabay, bueno, aparte de ser amigo personal de hace muchos años, es tesorero del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, es staff, es médico de planta del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ustedes saben, el Hospital Italiano es una de las entidades más importantes y que más ha desarrollado en este tipo de intervenciones por cateterismo en la Argentina. Así que hoy vamos a tratar de ver con él muchas de estas situaciones interesantes, y sobre todo qué es lo que se puede hacer y cuáles son en las circunstancias en que la Argentina puede ser tratado un paciente con infarto agudo de miocardio. En Medicina y Salud, entonces, en el próximo bloque, junto con el doctor José Gabay. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perrus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Bueno, como dijimos anteriormente, hoy vamos a hablar de infarto agudo de miocardio. José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Comentanos un poquito, bueno, primero la experiencia de venir al programa y qué es lo que nos podés mostrar desde lo que ustedes hacen día a día. Bueno, Omar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí contigo.
y poder compartir y transmitir a la audiencia la preocupación de todos nosotros los que trabajamos en salud y específicamente los que trabajamos en cardiología intervencionista respecto de esta patología que es la principal causa de muerte en el mundo. Vamos a compartir a continuación algunas imágenes, algunos diapositivos y que vamos a ver juntos qué significa tener un infarto agudo de miocardio. Como ustedes ven, más del 95% del infarto está causado por una enfermedad de aterosclerosis subyacente en las arterias coronarias, que es la principal causa de la oclusión de estas arterias coronarias, se debe a una erosión o una ruptura de una placa de ateroma en forma aguda, y es por eso que genera una trombosis y una oclusión total de la arteria. La morbimortalidad del infarto, como ustedes ven allí, que ha sido disminuida entendiendo que la posibilidad de reabrir ese vaso, de permitir que el flujo de sangre sea normal, disminuye por ende el tamaño del infarto potencial y por ese punto va a disminuir la mortalidad. Sería muy interesante primero, enfermedad aterosclerótica. Podríamos resumir envejecimiento de las arterias, evolución natural, digamos, no está fuera de lo que uno piensa como aterosclerosis, una demencia senil y demás. Todos tenemos un proceso de envejecimiento de las arterias. ¿Es así? ¿Todas las arterias que tienen proceso de envejecimiento pueden obstruirse? Exactamente. ¿Y todas las obstrucciones pueden provocar un infarto? No. Eso es muy importante lo que vos decís. Y es tan importante tratar de, qué es lo que buscamos los médicos, de evitar de llegar a esta situación, de hacer lo que conocemos como prevención primaria. Porque si nosotros podemos cambiar la naturaleza de la placa de ateroma, tratar de que esa placa, de ser una placa rica en lípidos, se transforme en una placa fibrosa, es probable que nunca se complique. Se ocluya la arteria, pero que no se complique, que nos dé síntomas y, como decimos nosotros los médicos, que también sabés como yo, que nos dé tiempo para actuar. O sea, una lesión con tiempo, seguramente un paciente va a venir en otras condiciones que el paciente que no tiene tiempo, que agudamente, como lo están viendo en este diapositivo, por fenómenos mecánicos locales, luego de la ruptura de la placa, genera fenómenos vasomotores en el territorio distal de la arteria y genera trastornos graves, agudos, que conllevan a un riesgo de vida muy importante. Dijiste dos o tres términos que me hizo recordar a una persona que seguramente vos la recordás también, el doctor Bertolazzi. El doctor Bertolazzi, bueno, ya fallecido, ha sido maestro de todos nosotros, de la cardiología en Argentina, junto con otros como el doctor Cosio, como el doctor Favaloro, bueno, en fin, podría nombrar a todos, pero en particular el doctor Bertolazzi, él había hecho el análisis de la necesidad de saber que había placas de aterosclerosis que evolucionaban con tiempo, o sea, se iban obstruyendo lentamente, y otras que no daban tiempo y sin síntomas previos producían un infarto. ¿Es así? Tal cual. Entonces, digamos, ese es un poquito el tiempo hablando en sí, qué importante es en el impacto de la solución del problema. Es muy importante. Primero es importante tratar de repermeabilizar el vaso. En este diapositivo en especial van a ver el impacto de reperfusión. Fíjense que reperfundir, o sea, permitir, repito, que el flujo de sangre sea normal en la arteria comprometida que genera el infarto, implica 270 vidas salvadas por cada 10.000 pacientes tratados. El otro punto, que pasar de reperfundirlo con qué métodos. Lo más común, lo más difundido es hacer una droga que se llama trombolítico, pero pasar de trombolíticos a lo que hacemos nosotros, que es poder repermeabilizar el vaso con un balón que se llama angioplastia primaria, en las primeras 2 horas significa, fíjense, 154 vidas salvadas por cada 10.000 pacientes tratados. O sea que el impacto de la angioplastia por sobre el tratamiento con trombolíticos es mayor aún. Pero sin embargo, fíjense que el impacto de nuevas terapias de reperfusión podrían reducir la mortalidad aún en un 20%. Sin embargo, como dice allí, solamente una vida salvada por cada 10.000 pacientes tratados. Quiero darte otro dato que para mí es muy importante, porque hablamos de reperfusión, y estos son datos publicados el año pasado en una revista importante de medicina, datos de Estados Unidos. Fíjense que el 40% de los pacientes no recibe ninguna terapia de reperfusión. Datos semejantes tenemos en el registro de la Argentina, de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde desgraciadamente, por motivos todavía no bien
conocidos desde el punto de vista epidemiológico, el 40% o casi el 50%, según algunas series, de pacientes con infarto no reciben ningún tratamiento. Y yo creo que ese es un punto muy importante para, digamos, discutir entre nosotros los médicos y con las políticas de salud. O sea, digamos que lo más importante es lograr reperfundir el vaso, o sea, que la arteria que está totalmente ocluida tenga un flujo de sangre adecuado para permitir que las células del miocardio se irriguen adecuadamente. Y bueno, nosotros en la década del 80 utilizábamos los trombolíticos como arma primaria y se decía en aquella oportunidad que la angioplastia no era factible, y hubo discusiones muy intensas y muy acaloradas dentro del ámbito académico, por supuesto, que llevaban a decidir cuál sería la política de reperfusión. ¿Cuál sería la posición actual? Bueno, en este diapositivo que están viendo ustedes en pantalla, ven la evolución del tratamiento del infarto agudo. Obviamente, como has dicho, en la década del 80 se empezó con la droga, los trombolíticos en general, conocidos como de primera generación. A mediados de los 80 aparecieron los trombolíticos de segunda generación y ya a fines de los 90, coincidentemente con la angioplastia primaria y los stents coronarios, aparecieron en esta disputa, digámoslo así, de las drogas versus el tratamiento mecánico, los trombolíticos de tercera generación. ¿Qué significa eso? Significa que lograron una mejor reperfusión, pero ¿a qué costo? Fíjense que nosotros vamos a tener una posibilidad de un flujo normal en un porcentaje determinado de pacientes que, si tenemos un buen flujo, el riesgo de vida va a ser mucho menor que si no obtenemos un buen flujo. Y los trombolíticos, si bien han mejorado, como lo ven en este diapositivo, la probabilidad de tener un mejor flujo, se aumenta también un riesgo de sangrado y por lo tanto el beneficio neto del trombolítico se ve disminuido porque para lograr una buena reperfusión tuvieron mayor riesgo de sangrado cerebral fundamentalmente, cosa que no ocurre con la angioplastia. Para que la gente lo entienda, los trombolíticos es una sustancia que pone la sangre en un estado de no coagulabilidad, es decir, una sangre que permita que todos los trombos y que se diluyan y demás. Pero para eso hay que correr algunos riesgos, como dijo el doctor Gabay, y más en pacientes añosos, en pacientes por arriba de 75, 80 años, que son muy común con infarto agudo de miocardio, o pacientes que tengan algunos tipos de patología con discrasias sanguíneas, enfermedades de la sangre y demás. Esos pacientes pueden tener mayor probabilidad de hemorragias cerebrales, gástricas, en el sitio de punción, en fin, una serie de situaciones que pueden poner en peligro al paciente. Y bueno, y uno lo que tiene que valorar es eso. Claro, ¿Qué claro. pesa más? Si las muertes por infarto o la hemorragia. Claro. Hago hincapié que estamos hablando de drogas de evoluciones posteriores, que no es desgraciadamente lo que contamos en nuestro país. Nosotros todavía estamos contando con trombolíticos de primera y segunda generación, pero repito una vez más, si todavía tenemos el 40-50% de pacientes no tratados, tenemos que enfocar en ese punto. Luego trataremos de ver, como lo ven en este diapositivo, que si tenemos acceso en un centro de hemodinamia que tenga un equipo armado del médico, de su técnico y su enfermero, las 24 horas disponibles para tratar de desobstruir estas arterias que comprometen la vida, como son las del infarto agudo. Ahí ven ustedes arriba una foto donde está la arteria ocluida totalmente, luego se logra que el pasaje de sangre sea aceptable porque una obstrucción todavía crítica. Ahí ustedes lo están viendo en el cuadro de la derecha, del medio, del centro, y al final, luego de repermeabilizarlo con un stent, la arteria recupera no solamente el flujo normal, sino que recupera también la luz normal. Y estamos hablando que esta es la principal diferencia que tiene la trombolisis, la angioplastia con la trombolisis, con la droga que rompe los coágulos, que no solamente mejora el flujo, sino que permite que la luz de la arteria sea lo más normal posible. Y ahí está la verdadera diferencia. Uno de los estudios, bueno, por ahí a la audiencia no médica no lo va a entender, pero uno de los estudios antiguos del Gusto, el Gusto 2, creo que era el Gusto 2 Trial, mostraba
que los pacientes con streptokinasa, que es uno de los trombolíticos que más se usan en Argentina, y que no es el mejor de los trombolíticos, hay trombolíticos de última generación que son más potentes. Se lograba cerca del 47, 52% de perfusión, pero a los 90 minutos, por eso que vos comentabas, que quedaba en obstrucción residual, lo que se ganaba a los 90 minutos se perdía en las horas siguientes porque se volvía a reobstruir, y entonces eso que se había solucionado en la etapa inicial después traía aparejado algún otro tipo de circunstancias. Un dato publicado hace muchos años que hablaba al respecto era la ilusión de la reperfusión de los trombolíticos, que se decía que sobre el 80% de los pacientes reperfundidos inicialmente, solamente el 25% luego de 90 minutos quedaban con la arteria permeabilizada completamente. La angioplastia un poco cambió eso, o sea, Cambió. Y después vino primero la angioplastia con balón, la angioplastia con stent, eso permitió que la arteria estuviera reperfundida durante más tiempo. Y en controles en días sucesivos la arteria continuaba abierta. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el único estudio randomizado, o sea, aleatorizado, en la Argentina, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que comparó la infusión de drogas, el FAP, de trombolíticos versus angioplastia, solamente con balón, no existía el stent, año 93-94, fíjense de qué tiempo le estoy hablando. Y ahí demostramos que la permeabilidad era mejor con la angioplastia y la mortalidad, si bien el estudio era pequeño para demostrar este efecto, también era un poco mejor. Y un grupo de cuando se agrupan estos estudios pequeños, en un estudio llamado metaanálisis, se ha demostrado que la angioplastia tiene una importante disminución de la mortalidad comparado con los trombolíticos. Muy bien. ¿Y cómo es una rutina? ¿Cómo ustedes se enteran que tienen un infarto? Si está, bueno, son las 10 de la mañana de un martes, obviamente están todos trabajando. ¿Qué pasa un sábado a las 2 de la mañana, por ejemplo? Eso es un punto crítico lo que has dicho. Primero, porque no solamente decir, bueno, en mi hospital yo hago angioplastia primaria, debo hacerla como se debe hacer, porque saber que es una urgencia y debemos armar el equipo lo más rápido posible. Como lo ven en este diapositivo, cuando se han comparado en qué tiempo yo en realidad voy a salvar vidas, hasta los 120 minutos, lo están viendo en el recuadrito en rojo abajo, de comenzado los síntomas, lo que se llama tiempo, en realidad de que consulta la guardia, tiempo puerta-balón, tengo un real impacto en la mortalidad. Pero más allá de los 120 minutos, en realidad no estoy haciéndole un gran beneficio al paciente. Por lo tanto, si yo tengo un TIN armado, no debo demorar más de entre 60 y 90 minutos desde que el paciente llegó a la guardia hasta que está en la sala de hemodinamia para tratar, obviamente tenemos que tener un equipo muy aceitado para tratar de reperfundir el vaso tratado. Pero de todas maneras uno tiene que observar dos cosas interesantes. Ustedes tienen un TIN armado, como lo tenemos todos en Argentina. Realmente la angioplastia se ha desarrollado mucho, y la angioplastia en infarto agudo también, no solamente en centros privados, centros de la comunidad como el Hospital Italiano, sino en centros hospitalarios, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Realmente estamos todos trabajando en lo mismo. Está todo preparado, pero ¿qué pasa desde que el señor comienza con dolor de pecho hasta que llega a la puerta del hospital? O sea, ¿cuál es la premisa que tiene que tener un paciente para decir, yo tengo un dolor de pecho, este dolor de pecho es un infarto, es una gastritis? O sea, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas, los tics que hay que manejar como para decidir, no, me tengo que ir rápidamente? Sí. Esto es muy importante para conocerlo, y especialmente en aquellas poblaciones que son las que menos se reperfunden, como son los pacientes añosos, como son las mujeres en general. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que los síntomas los confunden con otras enfermedades. Hay una creencia popular que las mujeres no se pueden infartar, entonces si los dolores de pecho en la mujer habitualmente son interpretados como otra cosa. Por lo tanto, yo les recomiendo que todo dolor de pecho de características opresivas y que dure por lo menos más de 3 a 5 minutos, y si se llegara a acompañar de algún síntoma como sudoración fría, como mareos o, digamos, sensación de desvanecimiento,
por supuesto deben consultar inmediatamente a una guardia o llamar a un sistema de emergencia a aquellos pacientes que tengan cobertura, porque es probable, no es seguro, pero es probable que tengan un infarto. Y eso es muy importante. Es interesante, bueno, todo lo que ustedes están escuchando, pero sobre todo un análisis. En un cuestionario que nosotros realizamos todos los años del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, donde los centros que realizan nuestros procedimientos dan en forma voluntaria su estadística. Cuando analizamos la cantidad de procedimientos en más de 130 centros que han participado de la encuesta en el 2008, cerca de 20.000 pacientes fueron tratados con angioplastia y el 17% de los pacientes correspondían a infarto agudo de miocardio. Entonces esas cifras no significan nada en el contexto de números. Ahora, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el registro europeo del año 2005, sobre toda Europa, el 17% de los pacientes eran tratados en infarto agudo de miocardio, y en España, en el año 2007, en el registro que se presentó el año pasado en la revista de la Sociedad Española de Cardiología, el 18.7% de los pacientes eran con infarto agudo de miocardio. Es decir, no estamos tan lejos de lo que es la realidad en otros países. No, por supuesto que no. Quisiera decir algunas dos palabras, quizás si tenemos tiempo, de lo que es lo nuevo. Digamos, ya hablamos de la angioplastia con balón, del stent, y en los últimos 2 años se ha hablado de qué importancia tiene lo que llamamos la embolización distal de esa placa de ateroma, probablemente asociado seguramente con trombo, y cómo genera esa injuria por reperfusión, como ustedes los pueden ver en el diapositivo que tienen en pantalla. Tanto es así que es importante tratar de evitar la embolización distal, o si se puede tratar de aspirar el material trombótico para lograr una mejor protección del músculo y tratar de que ese daño que ya generó en el músculo cardíaco sea lo menor posible, porque acuérdense, cuanto menor daño, menor riesgo de vida en etapa aguda y en el seguimiento. Por eso es que aparecieron los sistemas de aspiración de trombos y estudios que han tratado de demostrar, como lo ven allí, que cuando tenemos un trombo importante, esta es una película de una arteria coronaria que está ocluida, y cuando no podíamos pasar el material, fíjense que hay una pequeña cuerdita dentro de la coronaria, y al no poder, digamos, se ve una imagen muy sugestiva de material trombótico, fue aspirado con un catéter especial, y ahí ven en pantalla 2 pequeños coagulitos que en tamaño parece pequeño, pero no se olviden que una arteria coronaria en general mide 3 milímetros de diámetro máximo, y si ustedes ven la referencia con un sistema métrico, fíjense que son de suficiente magnitud como para ocluir la arteria y generar un problema serio. Estos coágulos pudieron ser extraídos, luego fue tratada con un stent la arteria, y este es el resultado final. Fíjense la gran arteria que tenía este paciente, y así se pudo disminuir el tamaño de un infarto, que hubiese sido un infarto muy grande, por supuesto. 2 o 3 cosas para que ustedes tengan en cuenta. Primero, no tiene que ser una persona de edad y hombre para que tenga infarto. Los factores de riesgo, por supuesto, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, todo eso ayudan a que uno sepa que tiene mayor probabilidad de tener un infarto, pero no siempre ocurre así. Hay personas jóvenes que haciendo actividad deportiva comienzan con dolor de pecho, y eso es un infarto en la mayoría de los casos. Entonces uno tiene que tener la suficiente lucidez como para decidir ir a un hospital. Si el dolor es lo suficientemente importante para que me despierte a las 3 de la mañana de una noche de invierno, significa que no lo puedo pasar desapercibido. Tengo que levantarme e ir o llamar a un médico o a una ambulancia que me vengan a ver. Si no es un infarto, bueno, lo mirarán raro, dirán, nos molestó, pero bueno, pasó. Si era un infarto, usted pudo solucionar un problema más serio, porque el problema del infarto agudo es un tema que lo hemos tocado ahora, que tiene mortalidad, pero el problema del infarto crónico es otro problema que lo tocaremos más adelante en otro programa, donde habla de cómo queda un corazón que se ha infartado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que ese infarto, que no vamos a evitar el infarto, pero sí podemos reducirlo, sea lo menos complicado en la etapa aguda, pero a su vez sea lo de menor mal pronóstico para el futuro, o sea que sea lo suficientemente pequeño para no hacer daño.
el tiempo, dolor de pecho, el tiempo rápido de llegar a la consulta y llegar a centros donde permitan este tipo de terapéutica que nos comentaba el doctor Gabay. Sí, quizás para finalizar en este diapositivo que quisiéramos como un mundo perfecto, que si tenemos una mascota limpie sus propias necesidades. ¿Qué significa? Es muy importante desde el comienzo de síntomas llegar lo más rápido a la consulta, como has comentado. Y una vez que llegó a la consulta, no perder tiempo. Lo ideal sería que desde que llegó a la consulta al hospital, no más de 5 minutos en hacer un electrocardiograma, rápidamente activar el grupo de hemodinamia, una vez que el equipo esté activado, rápidamente ir a la sala y lograr dentro de los 90 minutos la reperfusión de la arteria y por lo tanto disminuir el riesgo del infarto. Y así tenemos la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es reconocer rápido los síntomas y buscar ayuda. Segundo, tener unos buenos sistemas de emergencia que puedan confirmar o descartar esta patología. Una vez que está en el hospital, evaluación en el departamento de emergencia y tratamiento para esta emergencia. Y finalmente, tener una adecuada terapia de reperfusión, que en las instituciones que puedan tener angioplastia primaria, por supuesto, de la terapia de elección, pero no en aquellas que no lo tengan, obviamente, se debe hacer rápidamente el trombolítico. Luego veremos si hay que derivarlo o no derivarlo, pero no hay que perder tiempo. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son A&G Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump, stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable, stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump, stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro. Endologix Incorporated, endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical, endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical, dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol simple y en tándem para embolización periférica. El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, conjuntamente con la Cardiovascular Research Foundation, organizan las jornadas TCT at CASI en Buenos Aires, los días 1 y 2 de octubre de este año, en el contexto del Congreso Argentino de Cardiología. Importantes invitados internacionales y nacionales debatirán sobre el manejo adecuado del infarto agudo de miocardio y los síndromes coronarios agudos de alto riesgo. Te agradezco mucho, José. Espero que le haya sido de utilidad a ustedes. También les agradezco a la teleaudiencia el tiempo que nos han dedicado. Tratamos de hacerles llegar todas las cosas que creemos que son de necesidad para su conocimiento. medicinaysalud@fibertel.com.ar, nuestro mail. Sé que me van a preguntar mucho sobre infarto, así que espero a ellos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Un gusto, Omar, como siempre.